Hola amigas, bienvenidas a un nuevo tutorial. Soy Gaby, tu profe de costura, y por acá comparto tutoriales de costura fáciles con patrones imprimibles. En este video les voy a enseñar a coser un proyecto que siempre me piden, es muy útil y cada tanto yo renuevo el patrón para cambiar cositas que se van modernizando y bueno, cositas que por ahí ya no me gustan, etc. Y es un boxer de hombre. Lo vamos a hacer fácil con máquina hogareña y con terminaciones fáciles que vas a poder aplicar a cualquier otra prenda. Los patrones vienen desde el XXS al XXL, es decir, en centímetros desde 92 centímetros a 120 y los vas a poder adquirir desde cualquier parte del mundo. Si te gustan este tipo de contenidos, este tipo de videos, suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y activa la campanita para que YouTube te pueda avisar cuando subo nuevos tutoriales. Ahora sí, vamos a coser. Los materiales para confeccionar el boxer son súper poquitos. Vamos a usar un tejido que tenga elasticidad, al menos un 20% de elasticidad. Yo acá voy a usar un modal soft, re suavecito, re lindo. También podría ser modal común, pero que contenga lycra. Podríamos usar también algodón con lycra o microfibra. Pero en verdad, si ustedes hacen la prueba de la elasticidad, podrían usar cualquier tejido que les guste, siempre y cuando cumpla con la regla de que tenga un 20% de elasticidad. Y si tiene doble rebote, muchísimo mejor. La cantidad va a depender del talle que vayan a usar, pero entre 40 y 50 centímetros va a estar bien. Y el otro material que vamos a usar es elástico afelpado para la cintura. Fíjense que tiene que tener esta textura de un lado, por eso se llama elástico afelpado, y del derecho va a ser así como más rugosito, más liso. El lado afelpado es el que va a ir encarado contra el cuerpo. En cuanto a insumos, vamos a usar la aguja punta bolita siempre que usemos tejidos elásticos, entre 9 y 11 de la numeración. Y opcional podemos usar la aguja doble para los ruedos y para coser el elástico de la cintura. Vamos a calcular la elongación del tejido para saber si estamos eligiendo correctamente. Entonces necesitamos el tejido que queremos ver si nos sirve, 1 centímetro o una regla y alfileres. Entonces vamos a agarrar el tejido antes de cortarlo, vamos a buscar el orillo. Y así del orillo vamos a doblar la tela, así por el orillo. Vamos a poner un primer alfiler en cualquier lado y este primer alfiler lo voy a acomodar en el 0. ¿Sí? Lo voy a alinear al 0. Y con otro alfiler voy a marcar a los 10 centímetros. Vamos a sujetar el primer alfiler en el 0, que no se mueva del 0, y el segundo alfiler que estaba en el 10 lo vamos a estirar. Es importante que estiremos, pero sin que la tela se deforme. ¿Sí? Vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, esta tela estira, si yo quisiera, estira muchísimo más. Pero lo vamos a estirar, por ejemplo, hasta el 13, que es donde me parece que hasta ahí todavía está bien. Después ya empieza a deformarse el tejido y el estampado. Y esto es importante porque yo podría en un futuro elegir esta tela para hacer otro proyecto que por ahí me pide más elasticidad y la tela se va a deformar. Se calcula que cada 1 centímetro que la tela estira es un 10% de elasticidad. Entonces, si mi tela estira hasta el 11, tiene un 10% de elasticidad. Si estira hasta el 12, tiene un 20%. Si estira hasta el 13, tiene un 30%. Y así sucesivamente. Entonces, este modal estiraría hasta 12,5, 13. Eso significa que estira entre un 25 y un 30%. Entonces, esto quiere decir que este modal me sirve para confeccionar el boxer. Vamos a ver cómo ubicar la moldería en nuestra tela. Yo acá tengo mi molde base, que es un XL. Los moldes ya incluyen los márgenes de costura, así que vamos a cortar al ras de la moldería. Vamos a doblar la tela al medio y vamos a ubicar los moldes. Primero vamos a ubicar el molde más grande, que es el cuerpo. Este molde nos indica acá que va al centro y al doblez, entonces lo voy a ubicar acá donde tengo el doblez de la tela. Entonces ubico el molde del cuerpo sobre el doblez
Y al lado voy a colocar el suspensor. El suspensor lo tengo que cortar 4 veces, entonces voy a dejar el espacio para cortar uno acá y uno al lado. Y la entrepierna la tengo que cortar una sola vez, así que este lo voy a cortar con el tejido simple. Recuerden siempre de utilizar para tejidos elásticos o con elasticidad alfileres cabeza de vidrio, que son estos que tienen la cabecita de color, porque tienen una punta súper filosa, son finitos y no dañan el tejido. Cuando ubicamos los moldes es importante respetar la elasticidad y el hilo de la tela. En este caso, el molde del cuerpo nos indica que esta parte va al centro doblez. Eso quiere decir que va sobre este borde, una vez que yo doblo la tela al medio. Y la pieza del suspensor y la entrepierna nos indican que van verticales, que van al hilo. Esto quiere decir que esta flecha o esta línea tiene que estar paralela a nuestro orillo, ¿sí? No las puedo ubicar de esta manera, porque ahí no estaría respetando el hilo y la elasticidad del tejido. Como digo siempre, es importante hacer una prueba sobre el tejido que vamos a utilizar, con el hilo que vamos a utilizar y la aguja. Esta prueba nos va a servir para ver si la aguja es la correcta o tenemos que cambiarla y si las puntadas que vamos a usar van a quedar bien. Yo esta aguja ya la probé, pero bueno, también lo vamos a ver ahora en el video y vamos a hacer la prueba de la costura. Yo ahora voy a coser con un zigzag, lo puse en 2,5 de largo y 3,5 de ancho. Siempre le bajo un poquito la tensión. En mi máquina siempre está en 4 la tensión del hilo superior y la bajo a 3. Entonces doblo el tejido porque siempre voy a coser 2 capas o 3 o 4. Nunca voy a hacer la prueba del tejido y las costuras con la tela simple. Y vamos a coser con la puntada que vamos a utilizar. Yo ya había probado la aguja y había visto que cosía bien sobre este tejido. En el caso de que ustedes vean que el zigzag no queda bien, que queda como discontinuado, que salta una puntada, vieron cuando hace tiki y una recta y de nuevo, a eso le decimos que saltan las puntadas. Eso es cuando una de las opciones es que la aguja no es la correcta. Entonces significa que tenemos que cambiarla. Si en este caso estamos usando una aguja número 9, por ejemplo, punta bolita, pasamos a una 10 u 11. Y si estamos usando una 11 o 10, probamos con las demás. Siempre punta bolita, pero tenemos que ir cambiando de aguja a ver qué número es el que va mejor con el tejido. Bien, yo acá probé este zigzag, es el que voy a utilizar para las costuras de uniones. Fíjense que siempre que voy a unir, el zigzag tiene que ser bien cerradito para que cuando la prenda haga esto no queden agujeros. ¿Sí? Eso es súper importante que lo revisen. Si ustedes si eligen un zigzag que es demasiado abierto, por ejemplo lo ponen en 4, queda demasiado abierto y cuando hacen esto van a ver agujeritos. También podríamos hacer previamente, voy a hacerlo en otro de los laterales, una costura recta previa y luego pasamos a un zigzag al bordecito. Y así nos quedaría.
estas son las dos puntadas que tenemos como opción para unir. Es importante que cuando hagamos esta costura recta sea a pie de máquina para respetar el margen de costura que tienen los moldes. Y luego el zigzag bien al borde. Entonces, estas dos puntadas, esta y solo un zigzag, son las dos opciones que tenemos para unir piezas con la máquina hogareña. Y si no, si tenemos la remalladora, utilizamos la remalladora. Vamos a comenzar entonces con la confección del boxer. Acá tenemos la pieza del cuerpo que está al doblez, las 4 piezas del suspensor y la pieza que tiene que ser simple de la entrepierna. Vamos a coser primero el suspensor, así que vamos a quitar todo esto de la mesa para no confundirnos. Bueno, y así como están, fíjense que tengo los derechos encarados, voy a superponer una de estas piezas encima de la otra. Entonces, estoy colocando las 4 capas una encima de la otra. Y voy a coser lo que es el centro del suspensor, que sería esta parte, la parte más recta. Todo esto lo voy a coser. Si no nos acordamos cuál es el centro, volvemos al molde y lo ubicamos. Fíjense que el centro es este. Nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Siempre corroboramos que al abrir no se vean espacios muy abiertos. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar un poquito estos excedentes. Lo vamos a hacer al ras del zigzag. Bien, y ahora vamos a abrir una capa y del otro lado la otra. Entonces vamos a tener el derecho y el revés, porque en realidad es lo mismo hasta este momento, pero derecho y revés con la costura embolsada. Esto es lo que logramos al coser de esta forma con todas las capas una encima de la otra. Entonces vamos a unir el suspensor al delantero, que sería esta parte. Para eso vamos a abrir las piezas y vamos a encarar derecho con derecho. Vamos a sujetar con un alfiler por la parte superior y el otro extremo. Con esto lo que queremos evitar es que cualquiera de las dos piezas se estire y nos dé una medida incorrecta. Entonces, una vez que yo hago coincidir los extremos, coloco el resto de los alfileres haciendo coincidir todos los bordes. Una vez que lo tengo, voy a la máquina y vuelvo a coser con la misma puntada. Y esta costura nos va a quedar de esta manera. Pero en este caso no le vamos a cortar los excedentes porque este margen nos va a servir para asentar la costura del derecho. Pero antes vamos a unir el otro lado del refuerzo al delantero que está en el otro extremo, al derecho de esta parte. Y hacemos lo mismo. Y así nos va quedando la prenda del revés. Tenemos el suspensor unido a la prenda. Y ahora, como les decía, esta costura es opcional y podemos hacerla con puntada recta o con alguna puntada decorativa, pero lo vamos a hacer del derecho. Y lo que vamos a hacer es voltear el margen de costura hacia los laterales y tenemos que hacer una costura que quede bien sobre este borde. Acá ya estoy en la máquina para mostrarles cómo hago esta costura para asentar. Entonces, fíjense que llevo el margen hacia el lateral. Yo voy a utilizar una puntada zigzag para hacer esto y lo cambié a 3,5 de largo y
3 y lo puse en 3 de ancho. Entonces, antes de empezar, esto si quisieran ustedes asegurarse, se puede planchar. Siempre fíjense que les quede el margen hacia el lateral, porque tenemos que coser mirando el derecho, que es el lado que tiene que quedar mejor, ¿no? Fíjense que yo les había dicho de no recortar este margen porque lo vamos a utilizar para guiarnos. Entonces voy a llevar la costura sobre este borde del prensatelas. De esa forma, cuando haga los dos lados me van a quedar iguales. Y la prenda nos va a ir quedando de esta forma. Si no les gusta cómo queda esta costura, no la hacen, planchan el refuerzo y listo. Vamos a coser lo que es la entrepierna a esta parte. Primero vamos a doblarlo al medio y le vamos a marcar los centros. En el delantero del boxer ya lo tenemos marcado porque es la costura del suspensor, pero lo vamos a marcar en la parte de atrás. Entonces doblamos. De esta forma, lo más parejo posible. También lo podemos marcar cuando estamos cortando, que ya está doblado al medio. Voy a comenzar por el centro, entonces hago coincidir el piquete al centro del suspensor, coloco un alfiler y me voy al extremo. Hago coincidir este extremo de la entrepierna con el ruedo del boxer. Y luego del otro lado. Y luego hago coincidir el resto del recorrido. Y vamos a coser con la costura de unión que hicimos antes. A esta costura sí le vamos a recortar los excedentes porque si no van a molestar en el interior. Y ahora damos vuelta para hacer coincidir esta parte de la entrepierna a la parte de la espalda. Y ahora vamos a colocar el elástico a la cintura. Lo vamos a cortar de la misma medida que tiene la cintura de la prenda, porque como la prenda ya tiene una reducción, entonces no es necesario hacer la reducción a este elástico, porque si no apretaría demasiado sobre el cuerpo. Simplemente lo marcamos así con la misma medida y vamos a cortar justito porque les voy a mostrar una forma de coser el elástico sin que lleve margen de costura. Con la costura que vamos a hacer, el elástico nos va a quedar más plano y además bien reforzado también. Lo que haríamos es agarrar los dos extremos y colocarlos que se toquen, de esta manera. Formaríamos el círculo de nuestra cintura y lo que vamos a hacer es simplemente esto. Siempre que la cara nos quede la misma cara hacia arriba, ¿no? Les voy a mostrar entonces en estos elastiquitos azules para que contrasten. Antes de coser podemos sellar un poquito, pero apenas, para que no quede muy duro. Con un encendedor sellamos un poco los extremos para que no se deshilachen. Y vamos a colocar una puntada en zigzag bastante ancha para que cubra cada parte del elástico. Y en cuanto al largo de puntada, que sea bien chiquitito. Yo acá lo puse en largo de puntada en 1 y un ancho en 4. Lo colocamos en la máquina de esta manera, que se toquen los extremos de mi elástico. Y antes de bajar el prensatela, lo que voy a hacer es bajar la aguja, para que ya me quede ahí un punto agarrado. Ahora bajo el prensatela y empiezo a coser intentando que el zigzag me agarre las dos partes, ¿no? Para que las dos piezas queden sujetas.
Bueno, podemos hacer atraque al inicio y al final. Yo en este caso al inicio me olvidé, pero lo hacemos ahora al final. Y terminamos. Entonces la costura del elástico nos va a quedar de esta manera. ¿Sí? Fíjense, bueno, que yo lo hice con un hilo que contrasta para que se vea bien, pero si yo lo estiro no sucede nada y queda bien, bien agarrado. Y lo más importante es que queda plano, no nos queda un bodoque de elástico como nos pasaría con la otra técnica. Bien, ahí que ya tengo el elástico cosido, fíjense cómo quedó, lo voy a colocar en la cintura de la prenda. Pero antes, para asegurarme que quede bien cosido, si bien el elástico mide lo mismo que la cintura, puede pasar que sin querer estire el elástico o peor aún, que la tela al ser muy elástica se me estire y después me sobra tela. Entonces lo que voy a hacer es marcar 4 puntos en el elástico. Lo voy a doblar al medio, comenzando por la costura que acabo de hacer. Voy a poner el derecho hacia afuera. Y voy a marcar el centro. Este va a ser el centro delantero. Le coloco un alfiler. Ahí. Y ahora marco este alfiler con la costura para marcar los cuartos. Ahí y ahí. Y lo mismo voy a hacer en la cintura de la prenda. Y ahora entonces voy a hacer coincidir los 4 puntos. Va a ir colocado medio centímetro superpuesto a la tela. Y lo voy a coser con zigzag o con la aguja doble. Esta costura posiblemente sea la más difícil si nunca cosieron elástico. Entonces lo que recomiendo es, una vez que tenemos los 4 puntos agarrados, pueden hacer un hilván para que no se les mueva cuando van a coser. Una vez que tenemos los 4 puntos agarrados, podemos colocar más alfileres en el resto del recorrido o, como les decía recién, hilvanar para que nos quede bien superpuesto a medio centímetro. Pero si te sentís más canchera con la costura, porque esto lo haríamos mirando el derecho, lo podés hacer directamente mientras cosés. Y a esta costura yo la voy a hacer con la aguja doble, así que voy a colocarla en la máquina, ya quité la otra aguja. Y vamos a comenzar por la costura de atrás. Cuando estamos haciendo costuras tubulares, vamos a empezar a coser, por ejemplo, por un lateral o por la parte trasera. Siempre revisen cuando están por coser con aguja doble que la puntada esté en recta, y acá vamos a coser entonces puntada recta, la más larga que tenga, el largo más largo que tenga la máquina, y subimos un puntito o dos la tensión del hilo superior. Voy a bajar la aguja para quitar el alfiler. Siempre revisando que se superponga medio centímetro nada más. Y así nos va a quedar el elástico cosido con la aguja doble, ¿ven? Casi como la costura de una collareta. Si les quedan estas partes, que quiere decir que en alguna parte se superpuso un poquito más, no se preocupen, no hay que descoser nada. Simplemente lo recortamos bien al ras, nos tomamos este trabajito y listo. Si se lo quieren evitar, entonces tendrían que hilvanar previamente, como ya les había comentado. Y para terminar, lo que vamos a hacer entonces son los ruedos. De ruedo teníamos 2 centímetros, así que vamos a doblar 2 centímetros hacia adentro y podemos ir marcándolo con el centímetro y sujetando con alfileres, que en este caso irían del derecho los alfileres porque vamos a coser con aguja doble también. Y una vez que tenemos esto listo, podemos hilvanar o marcarlo con la plancha.